Salvatierra, pues un gusto nuevamente saludarles. Me da mucho gusto ver algunos rostros familiares, queridos colegas que en algún momento compartimos también nuestra jornada en Fuller y siempre es una alegría darles la bienvenida en esta su casa, aquí en el Seminario Teológico Fuller. Permítame darle brevemente una pequeña reseña de quién es el doctor Samuel Pagán, quien hoy nos honra con su presencia en esta primera masterclass. El doctor Samuel Pagán es de origen puertorriqueño, ministro ordenado de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo y decano de programas hispanos del Centro de Estudios Bíblicos en Jerusalén. Su trabajo académico ha sido extenso y le ha permitido editar varias Biblias de estudio y escribir más de 80 libros y cientos de artículos en torno a temas exegéticos, teológicos y pastorales. Además, el doctor Samuel Pagán ha sido el académico puertorriqueño con más protagonismo en el complicado ministerio de las traducciones de la Biblia y uno de los eruditos latinoamericanos de más reconocimiento y aprecio tanto en la academia como en la iglesia. Entre sus obras más difundidas y comentadas se encuentran Jesús de Nazaret, El Rey David, Introducción a la Biblia Hebrea, Comentario a los Salmos y Cristología. Esos libros ponen de relieve no solo la capacidad intelectual y académica y la profundidad teológica y espiritual del doctor Pagán, sino que revelan su firme compromiso con la iglesia local. Su labor administrativa le ha permitido servir en las Sociedades Bíblicas Unidas como director de traducciones para las Américas y también como presidente, decano y profesor de varias instituciones de educación teológica superior en Puerto Rico, Estados Unidos, América Latina, África, Europa, el Lejano y el Medio Oriente. Su ministerio pastoral lo ha desempeñado en Guaynabo y Bayamón, Puerto Rico, así como en Nueva York y Miami en Estados Unidos. Como decano de programas hispanos del Centro de Estudios Bíblicos en Jerusalén, el doctor Pagán promueve, organiza y dirige viajes de estudios a la Tierra Santa, Europa y el Mar Mediterráneo. Como presidente del Comité de Traducción de la NBI para la Sociedad Bíblica Internacional, revisó el nuevo texto de esta importante edición de las Sagradas Escrituras. Y en la actualidad vive alternadamente en Claremont, Florida, y en Jerusalén, Israel, junto a su esposa, también la doctora Noemí Pagán. Así es que es un inmenso placer darle la bienvenida, doctor Samuel, como lo llamamos con mucho cariño y aprecio. Esta es su casa y siempre honrados de tener su presencia, doctor. Adelante. Saludos, saludos cordiales en el nombre del Señor Jesucristo. Qué gusto para mí inaugurar este semestre con esta conferencia sobre una lectura del libro de Apocalipsis en clave de esperanza, en clave de futuro. Y me contenta sobremanera que hayamos comenzado de esta manera. Doy gracias primeramente a Dios, a Alexia por la invitación, nuestra decana, y los colegas y todos los que están aquí ya llegando temprano para tener este diálogo. Y quisiera comenzar rápidamente de la siguiente forma. Yo vengo de una iglesia local muy entusiasta, muy carismática. Yo me crié en la iglesia. Yo soy tercera generación de evangélicos, tercera. Mi abuela fue ordenada al ministerio en el 1920, hace más de 100 años. Y ella fue una líder, mi papá y mi mamá fueron líderes, yo he sido líder, mi hijo, los hijos míos han sido líderes. Es decir, que todos mis pecados han sido dentro de la iglesia. Yo fuera de la iglesia nunca he pecado. Yo toda me he criado aquí. Y estudié ingeniería química. Yo soy un ingeniero químico. Y, y realmente cuando estaba estudiando ingeniería, comencé a participar con un grupo de estudiantes en la universidad de estudios bíblicos. Se llamaba la Asociación Bíblica Universitaria. Y ahí yo conocía la Biblia, conocía la iglesia, pero en el entorno universitario comenzamos a estudiar la Biblia con más profundidad y ya el ambiente histórico de la Biblia. Entonces comenzamos a estudiar la Biblia desde una perspectiva literaria, cómo la literatura jugaba un papel protagónico. Entonces eso me llamó mucho la atención, que cuando fui al seminario
Llegué al seminario ya siendo ingeniero a estudiar teología y miren esto es lo que me sucedió. Mi primera clase fue una clase de Biblia con un erudito muy importante latinoamericano, Pixley, Jorge Pixley. Y yo llegué allí, llegué a la clase muy feliz y todo. Cuando él comenzó a enseñar, como a los 5 minutos, yo me dije a mí mismo, este es mi mundo, el mundo de los estudios bíblicos. Interesante esto, interesante esto. Como a los 10 minutos, yo dije, y no solamente voy a hacer esta maestría, voy a hacer un doctorado. A los 10 minutos. Como a la media hora de estar dando la clase, yo estaba impresionadísimo. Y yo dije, y yo voy a estudiar y hacer un doctorado en la literatura apocalíptica. Ya, esto es el primer día de clase a estudiar teología. Estudié, fui en el seminario todas las veces que pude, escribía sobre Apocalipsis, sobre los Apocalipsis, la literatura apocalíptica. Fui a estudiar a Princeton, igual, estudiar literatura apocalíptica. Cuando hice el primer doctorado, escribí la tesis en el origen de la literatura apocalíptica en la Biblia. La primera tesis doctoral que escribí. Entonces, eso me dio una relación con el apocalipticismo que ha seguido conmigo el resto de mi vida profesional. Yo he escrito varios libros sobre Apocalipsis. El último de ellos lo escribí para CLIE, editorial CLIE, porque en el año 2012 me llamaron por teléfono a final del 2011 y el doctor Alfonso Treviño me dice, Samuel, necesitamos que escribas un libro sobre Apocalipsis. A lo que yo le dije, mi placer. Así que vamos a ponernos de acuerdo con la fecha. Eso fue como en noviembre. Vamos a ponernos de acuerdo con la fecha de forma tal que te puedo mandar el manuscrito a final del 2012, principio del 2013. Me dice, no has entendido bien. Es que el mundo se va a acabar en abril 15 del 2012 y tenemos que tener el libro antes. Y dije, ¿cómo? Bueno, era que alguien en Estados Unidos, en California, había dicho que el día del juicio final era abril 15 del 2012 y no van a creer, pero esa misma semana nosotros fuimos a Samaria, iba a enseñar en Samaria, estábamos en Israel, y cuando íbamos a enseñar en Samaria, en efecto, había un letrero gigantesco en Samaria que hablaba de que el mundo se acababa en abril 15 del 2012 y había la palabra del Apocalipsis, decía Apocalipsis 18:2 y todo ese tipo de cosas. Y escribí el libro y lo mandé y todo. Siempre me ha interesado el tema del Apocalipsis porque la gente lo interpreta de una manera literal y han tratado siempre de descubrir la fecha de la parucía y la fecha del juicio final. Y desde el día 1 que Cristo, de acuerdo al libro de los Hechos, Juan y los Evangelios, ascendió al cielo, los cristianos han estado pendientes de buscar la fecha y no se dan cuenta que el texto bíblico dice desde el día 1 que esa fecha la puso el Padre en su sola potestad. Pero la gente busca y quiere tener fecha y suma y resta. Apocalipsis 4:7 multiplicado por Apocalipsis 8 dividido entre Daniel 15:2, eso da agosto 20 de tal año. Inclusive el año pasado, o sea, ayer por la mañana, el año pasado, para abril, un famoso predicador latinoamericano, muy conocido, Alducín, indicó que el mundo se iba a acabar en el año 2027. La presión sobre él fue tanto que después se arrepintió y dijo, disculpen tal cosa. Sin embargo, tenemos que estar preparados para esa fecha. Es interesante sobre eso, porque buscan la comprensión del Apocalipsis sin percatarse de los objetivos pastorales del vidente. 1. 2.
y sin percatarse del contexto histórico que generó primero la literatura apocalipticista en general y luego la literatura del Apocalipsis en particular. Yo quiero que ustedes sepan que el libro de Apocalipsis se escribe en un género literario conocido como Apocalipsis, que significa revelación, que es una forma literaria que transmite el mensaje divino en narraciones de visiones y en viajes ante la presencia de Dios. Libro de Apocalipsis, dicho sea de paso, el capítulo número 4 comienza diciendo, sube acá, o sea, un viaje, como una experiencia mística y profética. Y el libro se desarrolló en un ambiente social, político, espiritual y económico de desesperanza y crisis. Y como la revelación divina es contextual, es decir, Dios no habla a quien pueda interesar. Dios no habla sin sentido de dirección, de acuerdo a la literatura profética en la Biblia. Profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, con nombre, apellido, momento. Entonces, uno tiene que entender que ante una crisis de desesperanza, la palabra de Dios llega con un mensaje de esperanza, de futuro y de liberación. En un momento de crisis, nadie necesita que le digan, bueno, que te pase, que yo te lo dije. En un momento de crisis, uno necesita una mano amiga que levante a uno del piso. Uno necesita un hombro donde pueda llorar. Uno necesita una expresión que le seque las lágrimas al que llora. Y uno necesita a alguien que venga con las llaves que tienen el poder de abrir las cárceles de las personas. El Apocalipsis, en ese ambiente, se escriben símbolos, imágenes y códigos para esconder el mensaje del Imperio Romano que estaba matando cristianos. Sin embargo, en ese mismo mensaje, esos códigos, esas imágenes, esa literatura simbólica era entendido por los creyentes que asimilaban el mensaje y se sentían consolados. El primer detalle del Apocalipsis y de la literatura apocalíptica es que el idioma utilizado tiene un doble propósito. A la vez, desorienta a los cautivadores, desorienta a los opresores, desorienta a los que persiguen al pueblo de Dios, pero por otro lado, ese mismo lenguaje simbólico afirma la esperanza del pueblo de Dios y afirma la esperanza de la gente que tiene fe y seguridad para proyectarse al futuro. Ahora, tradicionalmente, nosotros hemos enseñado y conocido por todos de que el libro de Apocalipsis se escribe a mitad del último decenio del primer siglo, 95, 96. Ahora hay algunos estudiosos que piensan que fue en el año 115. No estoy seguro que llegue tan lejos, pero ciertamente por los años 90. Y por los años 90, la iglesia ya había comenzado a crecer, la iglesia se había diseminado por todo el Imperio Romano, había llegado al Asia Menor, ya había llegado al norte del Asia Menor y al oeste, había llegado inclusive a Roma, había llegado ciertamente a España, había llegado ya a esta época a Inglaterra, al norte, al Oriente Medio, todo al este del Oriente Medio. O sea que la iglesia había crecido en esos 70 años después de la crucifixión y la resurrección de Cristo. Pero los últimos 10 años han sido importantes en el estudio del apocalipticismo porque se descubre un poco más en lo que se conoce como la religión imperial. Ustedes pueden ver la bibliografía en mi libro sobre Apocalipsis, porque nosotros sí sabíamos que el emperador de Roma se pensaba que era Dios. O sea, eso nosotros lo sabíamos. Por ejemplo, se encontraban dos romanos y se saludaban. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo te va la familia? Y después de acabar la conversación, uno le decía al otro, y recuerda que César es el Señor. Y el otro romano le respondía, sí, César es el Señor.
Cuando la iglesia crece y se desarrolla, se encuentran dos ciudadanos, uno romano y uno cristiano, y el romano, cuando acaba la conversación, le dice y recuerda que César es el Señor. Y el cristiano le decía, no, Jesucristo es el Señor. Y eso comenzó a traer dificultad. Eso comenzó a traer dificultad por los años 70, pero por los años 90, especialmente el año 92, al emperador no solamente le da con decir que era Dios, que había que reconocerlo como Dios, sino que comenzó a utilizar el ejército para implantar esa credulidad. Los que no creían que el emperador era Dios, los acusaban de ateos y los metían presos. Y parece que Juan cayó en esa redada y lo metieron preso. Llevan a Juan a una isla pequeña que ahorita les voy a enseñar, una isla de Patmos, la isla de Patmos, y cuando el Imperio Romano pensó, acabamos con el problema de Jesucristo es el Señor, acabamos con el problema de la iglesia que no reconoce al César, acabamos con el problema que estaba enfrentando y desafiando la autoridad del imperio, y cuando ya el Imperio Romano cree que ha resuelto todo, de pronto Dios se revela al vidente y le dice al vidente, escribe lo que yo te voy a decir, y lo vas a escribir y ven acá, vamos a dialogar. En el capítulo 5 hay un texto importantísimo que cuando el vidente llora porque no sabe lo que está pasando, no comprende bien lo que está acaeciendo, de pronto el Señor se revela y le dice, esto importantísimo, poco predicado, pero muy por posiblemente el texto más importante del libro de Apocalipsis, donde el revelador, el ángel le dice al vidente Juan, no llores, porque el león de la tribu de Judá ha vencido en pasado. Ha vencido, no es que va a vencer. No llores, tú estás preso, la iglesia le están persiguiendo, pero no llores, porque el león de la tribu de Judá, es decir, Cristo el Señor, ha vencido y tiene la capacidad de romper los sellos, es decir, abrir el libro de la vida, el de la revelación de Dios, y leer y descifrar el mensaje divino. Es decir, que en el mismo momento que el Imperio Romano está con su persecución violenta, real, al final del primer siglo de la era cristiana, la revelación viene a Juan con el propósito de decirle en el presente, no llores, porque este mundo no va a la deriva, este mundo está en las manos de Dios. Y cuando uno lee todo el libro, uno nota que en todos los capítulos hay una alabanza a Dios. A Él sea la gloria, la honra, el imperio y la potencia por los siglos de los siglos. Amén. Y de momento los ancianos cantan frente al trono, que a Él sea la gloria, la honra, el imperio y la potencia por los siglos. Amén. Porque hay todo un vector teológico de esperanza y de alabanza en el libro de Apocalipsis, que a veces nosotros, por estar pendientes de detalles, no nos percatamos la fuerza teológica de esperanza que transmite el libro de Apocalipsis. Por ejemplo, aunque las matanzas eran inmisericordia y despiadadas, crucifixiones, los quemaban, los empalaban, lloraban, los creyentes, dice el apóstol, el vidente Juan, los creyentes debían organizarse para preparar estrategias para sobrevivir. La última palabra no la tiene el César. La última palabra no la tiene el anticristo. La última palabra no la tiene el 666. La última palabra la tiene el que es, el que era y el que ha de venir. El Señor se revela al vidente para incentivar la fe en momentos de necesidad. Lo que sostiene a individuos, comunidades, creyentes a través de la historia, en medio de las adversidades más intensas,
según el libro de Apocalipsis, es la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. El propósito principal de las revelaciones de Dios a Juan es pastoral. El primer objetivo de Juan al escribir el libro de Apocalipsis es pastorear las iglesias de Asia Menor, ayudar espiritualmente y emocionalmente a muchos hermanos y hermanas al borde de la muerte y en medio de una persecución en misericordia. El propósito era consolar a personas que habían perdido sus seres queridos y lo habían pedido de forma horrenda en misericordia. El propósito de las visiones de Juan es edificar a los líderes para que continuaran el ministerio consolador, restaurador y liberador de Jesús de Nazaret, quien se revela en el libro de Apocalipsis no es el cordero llevado al matadero. Quien se revela en el libro de Apocalipsis es el cordero transformado en león. En el libro de Apocalipsis, el vidente no llega para sufrir nuevos martirios. En el libro de Apocalipsis, el Señor no se revela para vivir nuevas dificultades y ansiedades. Viene como Rey de Reyes y Señor de Señores. El Dios de Juan el vidente es un rey especial, es un Señor extraordinario. La revelación divina llega para liberar a los cautivos, enjuiciar a los opresores y afirmar a los fieles. El Dios bíblico respondió a la crisis que se desató en el Asia Menor al final del primer siglo en la iglesia para responder al clamor más hondo y sentido del pueblo de Dios. Y ese clamor viene de un grupo de iglesias. No viene de 22 iglesias. No viene de 4 iglesias. Viene de 7 iglesias. 7 iglesias. Es el número perfecto. Es decir, simboliza esas 7 iglesias que viene de la iglesia en pleno. La iglesia en general llora, sufre, tiene que enfrentar la adversidad y el Señor se revela a las 7 iglesias, es decir, a la iglesia como un todo. Responde el Dios bíblico al clamor de las iglesias de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y estas iglesias están ubicadas el día de hoy en el Oriente Medio, en la actual Turquía. Vamos a ver todos un momentito el mapa para que puedan mirarlo todo. Porque les voy a presentar dónde están. Por ejemplo, miren ahí el mapa. En el centro, el mar Mediterráneo. En el centro del mapa, muy cerquita del mapa, del centro del mapa, noten a Italia, la bota, Italia, Roma. Al este de Italia, uno puede ver Grecia y en la estrella puede ver Atenas, y a la derecha de Atenas, al este de Atenas, uno ve Turquía. Sobre la T de Turquía uno ve Ankara, que es la capital actual. Y a la izquierda de Ankara, al norte, está Estambul, que divide la ciudad de Estambul. Está una parte de Estambul en el Oriente Medio, en la que está al este, y luego del mar, uno crece el mar, uno cruza el mar Bósforo, y esa parte de Turquía y esa parte de Estambul está en Europa. La próxima foto. Ese es el mundo de las iglesias del Apocalipsis. Pueden verlo ahora. Miren cómo se nota. A la izquierda, ustedes ven en el símbolo, en el sello, en el marcador, ven la isla de Patmos. Ahí estaba Juan. El día de hoy una isla muy pequeña, ahora una isla turística, muy bonita, ¿verdad? Muy buena. Pero en ese momento era una cárcel de seguridad máxima.
A la derecha de Patmos y hacia un poquitito arriba ven Éfeso. Luego hacia el norte, un poquitito más al norte, Esmirna. Un poquitito más al norte, Pérgamo, y a la derecha Tiatira. Debajo de Tiatira, Sardis. Y a la derecha de Sardis, la Odisea. Próximo mapa, para que tengan una idea más clara dónde están las iglesias del Apocalipsis. Arriba, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, la Odisea, Esmirna y Éfeso. Esas son las iglesias del Apocalipsis. La próxima foto. Miren esto, por favor. Además de ver el mapa de Turquía, vean arriba Troas, Colosas. Noten, por favor, que el propósito del libro de Apocalipsis, el propósito contemporáneo cuando se escribió, era fortalecer a los cristianos que de esas iglesias que estaban sufriendo, comunicándoles la revelación de Jesucristo para que supieran que la victoria es ciertísima, es segura y está garantizada por el Señor. Sin embargo, aunque ese fue el mensaje inmediato a las iglesias que Juan le escribió de manera directa, hay una implicación teológica que rompe los linderos de la historia y que llega hasta el día de hoy. El libro de Apocalipsis se escribe no para amedrentar, no para asustar, no para desorientar, no para angustiar a los creyentes, sino para darle ánimo y esperanza a las comunidades de fe perseguidas en la Babilonia contemporánea de este mundo. Es decir, que el libro de Apocalipsis, en vez de ser un libro de desesperanza y de temores, es un libro de esperanza. Y si la lectura del libro no genera en los creyentes consolación, edificación, si no revela, si no produce en los creyentes sentido de paz y de calma, no está bien interpretado. Porque el propósito del libro de Apocalipsis no es subirle la presión a los creyentes para que se pongan la pastilla debajo de los nervios, debajo de la lengua. Es un sentido de esperanza. Lo que le espera a los creyentes, según el libro de Apocalipsis, no es tribulación, ni angustia, ni desesperanza, ni el fuego de azufre. Lo que le espera a los creyentes en el libro de Apocalipsis, de acuerdo al vidente, es cielos nuevos y tierra nueva, que es lo que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Y en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva, el mar, que representa en la Biblia lo descontrolado, que el Espíritu de Dios tiene que pasar y controlarlo, que Moisés tiene que abrirlo, que Josué tiene que abrir, que Jesús tiene que calmarlo, que Jesús tiene que caminar sobre el mar. El mar es símbolo de algo que está agitado. Según el texto bíblico del Apocalipsis, el mar estará calmado, será un mar de cristal. Es decir, ya está en las manos del Señor. Y añade el vidente, no solamente el mar será de cristal, sino que en esa nueva generación, Jerusalén, que le espera a los creyentes, ya no habrá tristezas ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y además, en esa ciudad hay calles de oro. No va a haber coronavirus, no va a haber asaltos, no va a haber droga, no va a haber injusticia, no va a haber cautiverio, no va a haber desesperanzas. De acuerdo al libro de Apocalipsis, porque las primeras cosas pasaron. La próxima foto. Ahora miren esto bien. Esta es la última foto que les voy a presentar. Pero noten esto, por favor. Estas son las 7 iglesias de Apocalipsis, que la pongo aquí por 2 razones. Primero, por alguna razón u otra,
viene desde mitad y final del siglo XIX y se representa en las Biblias Scofield. El libro de Apocalipsis se interpretó en dispensaciones, 7 dispensaciones. Éfeso era la iglesia apostólica, Esmirna es la iglesia perseguida, Pérgamo, etcétera, y la Odisea es la nuestra, la iglesia de la gran tribulación. Escúchenme esto bien. El día de hoy, esa comprensión europea del Apocalipsis no funciona el día de hoy, porque para esa época el cristianismo estaba en el norte atlántico del mundo. El cristianismo, la fuerza del cristianismo era en Europa y en los Estados Unidos. Llega el siglo XX y llega el siglo XXI y la fuerza del cristianismo ahora está en América Latina, está en África, está en algunas ciudades de Asia que ya no están en la parte norte-atlántica del mundo, sino que están en el sur. Y cuando Scofield y los otros estudiosos prepararon las dispensaciones, no existía América Latina desde la perspectiva eclesiástica como vemos el día de hoy. Es decir, que esas dispensaciones las puse ahí para que ustedes vieran que ya no son pertinentes para el siglo XXI. Pero al mismo tiempo, lo que incluyo ahí son las cartas a las 7 iglesias y pongo los 4 elementos importantes que se repiten en las cartas. El reconocimiento, yo conozco tus obras, todas tienen. La exhortación, has abandonado tu primer amor. Tienes falsos maestros como Balaam, tolera a Jezabel, estás muerta en tu incompetencia, eres tibio, infeliz. El consejo, recuerda de dónde has venido, y el desafío, yo le daré el derecho, el derecho a comer del árbol de la vida, etcétera. Es en este momento que les digo, esta conferencia va a estar disponible para ustedes, todos los que la quieran, la piden a la oficina de Fuller y ciertamente va a ser nuestro placer que ustedes la vean, la estudien, la disfruten en el nombre del Señor. Ahora podemos quitar la foto. El mensaje de Juan se inicia con un saludo fraternal común en la antigüedad. El día de hoy nosotros nos damos la mano y nos saludamos. Dios te bendiga, ¿cómo estás? En la época del apóstol Pablo, los cristianos se saludaban gracia y paz. Gracia, que es una bondad especial del Señor que incentiva y fomenta y permite el perdón. Y paz es la revelación divina que le permite a la gente vivir de acuerdo con la salud y el poder que Dios nos da. La gracia nos brinda la salud y la paz nos permite vivir esa manifestación especial de Dios. Gracia divina nos ayuda a mantener la salud mental y espiritual. Necesitamos gracia divina. Por eso es que el advidente comienza gracia y paz. La palabra castellana, gracia, traduce las importantes expresiones hebreas gesed y gen, que transmiten las ideas de amor, bondad, compasión, favor. Y el griego charis puede significar también bondad, favor, amor, don divino, inclusive puede significar regalo. Cuando el vidente le dice a la iglesia, gracia y paz del que es, del que era y el que ha de venir para comenzar el libro, lo que está diciéndole es, mantén la capacidad de perdonar, aunque estás en un momento difícil. No pierdas ese poder, porque quien perdona está en el lado correcto de la historia. Pero no solamente gracia para perdonar, sino que también el perdón nos permite vivir en paz. En el Antiguo Testamento se habla generalmente de la gracia de Dios. Muchos. Ustedes van a ver en la conferencia desde Éxodo 33. Y en el Nuevo Testamento
no solamente se alude a la gracia divina, sino que se afirma y se revela la gracia de Cristo, especialmente en el Evangelio según San Juan. El don divino se pone de manifiesto a través de las manifestaciones de un Dios poderoso y de un Cristo redentor. Ante el clamor intenso de Pablo, cuando clamaba, Señor, quita de mí este aguijón, la revelación divina llega y le dice, bástate mi Haris, bástate mi Jerem, bástate mi gracia. Es la capacidad de tener control en tu vida y en la vida de los creyentes para perdonar. Paz es bienestar, prosperidad, salud, bonanza, calma, sobriedad. Con paz la gente de fe responde a la adversidad, a los conflictos, a los problemas, a las angustias de la vida. Las personas que confían en las promesas de Dios viven en paz, hablan de paz, laboran la paz, respiran la paz, comparten la paz, afirman la paz y por esa razón son pacificadoras. La paz hebrea, shalom, es el disfrute pleno de la vida en medio de las adversidades y de las angustias. La paz griega, eirene, requiere calma, sobriedad, ausencia de conflicto. Pero esa paz griega, esa paz latina, la impone el Imperio Romano. El shalom, la paz de Dios, la genera la revelación del Espíritu de Dios, para que le da a las personas la capacidad de descubrir la vida plena en medio de las adversidades de la vida. Y esta distinción entre shalom e irene, paz, shalom, e irene, paz humana, uno la puede ver en Juan 14:27, cuando Jesús de Nazaret le habla a la multitud y a sus discípulos y le dice, la paz os dejo, e irene, mi paz les doy, shalom, no como el mundo la da, yo la doy. El que se revela a Juan es, el que era y el que ha de venir. El que se revela a Juan es el que dirige los 7 espíritus. El que se revela a Juan es Jesucristo, el testigo fiel. Se revela el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el alfa y omega, el principio y el fin. 7 nombres descriptivos del Cristo que se revela en Juan. Voy a ir culminando porque ya estoy casi pasado de tiempo, pero voy a ir culminando para decirle esto a ustedes. Miren, quien se revela en el Apocalipsis de Juan, ahora puedes poner esta para que el grupo pueda verlo. Puedes poner la foto 18 si quieres. Juan, ¿estás vivo? Juan Martínez, ¿estás despierto? Bueno, se los leo entonces. El Cristo de Juan, según el libro de Apocalipsis, es el que sabe lo que es estar cautivo en Egipto. Sabe lo que es ser deportado a Babilonia. El Cristo de Juan sabe lo difícil que son las restauraciones. Sabe las complicaciones que traen los exilios. Sabe los problemas familiares y personales que traen las mudanzas. Sabe muy bien lo que es un amigo le traicione, le venda, la ofenda o le niegue. Y conoce el ruido que la gente hace cuando grita, crucifíquenle, crucifíquenle, crucifíquenle. Quien se revela en el libro de Apocalipsis conoce el dolor humano, conoce las cadenas, conoce la angustia, conoce la desesperanza. Y ese que se revela en el libro de Apocalipsis no respeta el poder del Imperio Romano. Quien se revela en el libro de Apocalipsis no respeta la autoridad del 666.
quien se revela en el libro de Apocalipsis, el que viene en las nubes, el que todo ojo le verá, el que los traspasaron y lo verán todos los linajes de la tierra, ese no respeta la autoridad de la bestia, ni la autoridad de los que, del imperio romano que trata de destruir a la gente de fe. Quien se revela en el libro de Apocalipsis tiene la autoridad de Dios. Y según el libro, quiere que todos lo vean, los fieles lo vean y se alegren, y los que lo hirieron, que se lamenten por lo que hicieron. Escuchen esto bien para ir culminando. Y después tener alguna pregunta. El Cristo de Apocalipsis no viene a sufrir, no viene a llorar, no viene a estar en el suelo, no viene a que lo crucifiquen. El Cristo de Apocalipsis viene a reinar, a triunfar, a vencer, a conquistar, a destruir la maldad y el pecado y a manifestar su gloria extraordinaria. El libro de Apocalipsis es el mensaje a la gente normal en la sociedad contemporánea, donde se vive una desorientación política y social, donde se vive de lágrima en lágrima. La gente que vence en la vida, según el libro de Apocalipsis, es la que alaba a Dios en medio de la tribulación y no permite que los anticristos de la existencia humana tengan la última palabra contra ellos. Y les voy a decir, para finalizar, una recomendación pastoral para que si no han preparado el sermón para el domingo, lo puedan preparar. Para que Alexia se contente y Lexa que tuvimos un elemento pastoral. Miren, lo peor que le puede pasar al ser humano en esta vida no es resbalar y caerse en medio de las tribulaciones. A mí me gustaría decirle a ustedes y enseñar. Voy a tratar de convencer a Alexia que diga de ahora en adelante, todos los estudiantes de Fuller no van a tener problemas, no van a tener dificultad, no van a resbalar. Es más, yo se lo puedo decir. Pero la vida no es así. La vida es complicada. Mire, tan pronto usted sale de esta conferencia y está caminando feliz, alguien le mete la pierna y puede ser resbalado y caerse. El problema no es caerse. El problema es enamorarse del suelo. Ya. Dios no nos creó a nosotros para estar en el suelo. Y el libro de Apocalipsis lo que nos dice es que si en un momento en la vida la persecución nos hiere, resbalamos y caemos, Dios nos ha dado dos buenas manos para que la pongamos en el suelo y nos levantemos en el nombre del Señor. Lo peor que le puede pasar a un encarcelado no es estar encarcelado, sino enamorarse del carcelero, porque lo mantiene cautivo para toda la vida. ¿Cuál es el propósito del libro de Apocalipsis? Culmino como empecé. No lloren, porque el león de la tribu de Judá ya ha vencido. Y ha vencido para que la iglesia venza. Ha vencido para que la iglesia en el siglo I venciera y para que la iglesia contemporánea también venza. Aunque los políticos sean complicados y mentirosos, aunque la injusticia trate de reinar en la sociedad, el Dios de paz quebrantará presto a Satanás bajo la planta de nuestros pies. Ya. Ahora podemos dialogar un ratito. Y si van a hacer preguntas, pregunten cosas que yo sepa, ¿vieron? Si yo no lo sé, no lo pregunto. Como siempre, un placer inmenso escucharlo, doctor. Y el único problema que usted trae es que siempre nos deja con ganas de más. Y nuestro enemigo es el tiempo. Siempre queremos escuchar más y aprender más, pero el tiempo es el que muchas veces nos perjudica. Queremos abrir un espacio. De hecho, hay algunas personas que ya nos han puesto algunas preguntas en el Oh, chat. muy bien. Vamos a dar unos breves minutos. Queremos también ser respetuosos de su agenda, de su tiempo. Y tenemos dos, tres cositas más que quisiéramos compartir con usted en este día. Pero hay una primera pregunta que me parece muy pertinente, sobre todo por lo que acaba de mencionar, doctor, como este mensaje de Apocalipsis es
extremadamente relevante porque no solo fue dirigido a una comunidad en tiempos turbulentos, sino que es relevante para nosotros por el tiempo turbulento en el que hoy vivimos como comunidad, como mundo. Dice, ¿de qué manera, pregunta uno de nuestros participantes, el mensaje de Apocalipsis, que muchas veces ha sido entendido en el imaginario como un mensaje más bien pesimista, cómo más bien ese mensaje puede convertirse en un mensaje con un impacto positivo, especialmente en la iglesia latinoamericana? Magnífica pregunta. Mira, lo primero que hay que leer el libro. El libro de Apocalipsis, la iglesia evangélica, igual la católica, usan el libro de Apocalipsis en dos momentos. Uno, cuando alguien muere, leemos el libro de Apocalipsis y allá no va a haber llanto ni tribulación porque las primeras cosas pasaron. Y los que mueren en Cristo tienen paz, etcétera. Esa es una forma. La segunda vez que leemos el libro de Apocalipsis es cuando en el mes de septiembre, agosto, septiembre, la iglesia se organiza para el año que viene. Y el pastor, la pastora, le dice a la junta de directores, vamos a organizar la iglesia para servir mejor el año que viene. Entonces ya alguien en el mes de septiembre comienza a entrevistar a las personas, comienza a entrevistar, mira, quieres envolverte, quieres cooperar. En el mes de octubre vuelven a la reunión de la junta y dicen, mire, pastor, aquí está la gente que no quiere cooperar, ¿cómo es posible? Y en el mes de noviembre, el pastor se arma del libro de Apocalipsis y comienza a predicar, pero tengo una cosa contra ti, que has dejado tu primer amor. O sea, estos son los dos veces. Yo lo que le digo a la gente es que estudie el libro de Apocalipsis y que lo estudie total, pero con ojos de esperanza. Siempre la gente está pendiente, pero mire si eso está claro. A veces me dicen a mí, mire doctor, lo que pasa es que usted no está viendo bien. Suena un carro fuera del culto y hay un frenazo y alguien dice, eso está claramente predicho en Apocalipsis 4:8. Entonces uno busca Apocalipsis y no dice nada de eso. O sea, uno tiene que permitir que la Biblia le hable a uno y prepararse bien para hacer eso. Buena pregunta. Empezaron bien. Gracias. Hay otra pregunta muy Por favor. interesante y tiene que ver con tal vez uno de los elementos que genera más tensión y más conflicto a la hora de leer, estudiar el mensaje de Apocalipsis y tiene que ver con su género, el género apocalíptico del libro versus la interpretación literal. La pregunta es, ¿cómo manejar esa tensión? ¿Cuándo entender esta característica del género y cuándo reconocer que hay ciertos aspectos de la interpretación que deben tomarse muy en cuenta? Mira, el género literario de Apocalipsis es un género que se conoce como el género apocalipticista, que es generalmente, no siempre, pero es generalmente narrativo y está llena de imágenes, colores. Los caballos tenían colores, imágenes del Antiguo Testamento. Hay caballos, hay cuernos, entonces, cuando una imagen está en un versículo, uno tiene que interpretarla bien para no errar. Si hay dos imágenes en el mismo versículo, se complica un poco. Pero hay muchos versículos que tienen 3 y 4 imágenes por capítulo, por versículo. Entonces, eso es un desafío extraordinario. Yo le puedo recomendar alguna literatura buena, casualmente de algunos profesores de Fuller, algunos de mis libros. El, en el libro Apocalipsis, una lectura eficaz, yo identifico la simbología de todos los símbolos que aparecen en el Apocalipsis, la simbología de los colores, de los cuernos, de los días, de la fecha, del idioma, y eso le ayuda mucho a entender. Pensar que el libro de Apocalipsis es literal es empezar mal el día 1, porque no hay forma de interpretarlo literalmente y que dé sentido, porque se escribió originalmente en ese propósito simbólico.
Bueno, y una de las preguntas era justamente eso, doctor. ¿Qué otro tipo de literatura, libros, recursos usted pudiera recomendar que ayuden a nuestra comunidad desde la pastoral y a la iglesia justamente a poder procesar y discernir mejor el mensaje de Apocalipsis? Yo puse ahí el libro que usted mencionó, pero no sé si hay otro que usted también pudiera Sí, recomendar. sí. Mira, en ese libro de Apocalipsis hay una bibliografía completa que tiene dos componentes. Una bibliografía desde naturaleza académica para investigaciones profundas, pero hay un sector de la bibliografía que es solamente para recomendaciones homiléticas, cómo predicar de las iglesias, cómo predicar de los colores, cómo predicar de los símbolos, cómo predicar de la Nueva Jerusalén, cómo predicar, que es a última instancia lo que requieren los pastores para hacer su labor pastoral. Quisiera yo mencionar una pregunta más y después podemos por ahí mencionar. Yo sé que estamos con el tiempo un poco restringido, pero abrimos para que alguien de nuestros participantes pueda hacerlo en vivo. A una persona, considerando justamente el mensaje, la lectura de Apocalipsis, dice, ¿cómo entonces podríamos invitar a los creyentes a vivir en ese shalom o paz en medio de las dificultades de la vida? Oh, es tremenda pregunta. Ese va a ser la próxima conference. Mira, ese va a ser la próxima conferencia. ¿O no? No, Alexia, un curso completo de un semestre para poder trabajar el tema. Mira, vivir en paz es el propósito de la fe cristiana. Ya, nosotros que estamos en el mundo académico, nosotros debemos buscar la manera de transmitir en nuestras clases el sentido de paz que tienen que tener los pastores, las pastoras y los creyentes. Hay cosas que se pueden comprar y vender. Un libro más, un libro menos, una simbología más, una simbología menos. La paz no se compra. La paz es el descubrimiento de la presencia de Dios en el individuo y en la sociedad. A veces nosotros tratamos de dividir, la sociedad va por un lado y nosotros vamos por otro. A Dios se le ocurrió la idea de meternos en el medio de la sociedad. Entonces, alguien dijo, pues sácame de aquí, aquí no hay problema ninguno. Dice, no, porque nos puso como ovejas en medio de los lobos. Es decir, que la paz que nosotros vivimos no es para que lo vivamos en un convento aislado. Dios nos ha llamado a vivir la paz y a llegar con esa paz a East LA y llegar a esa paz a Brooklyn, New York, y llegar a esa paz a Venezuela y llegar con esa paz a Nicaragua y a México y a Argentina, porque como el shalom viene de Dios, si Dios no está presente, hay Eirene, que es una paz negociada, pero nosotros lo que queremos es la paz transformadora, la paz que libera, renueva, transforma, redime, sana, salva y da vida y vida en abundancia. Amén. Y creo que nos unimos en un amén todos quienes lo escuchamos. Quiero invitar a nuestro hermano Marco Antonio Soto. Hermano, pues hice una pregunta. ¿Por qué no se la diriges directamente al doctor Samuel? Marco Antonio, que sea Sí, suavecita y buena. sí, pero que nada, doctor, estoy muy emocionado de estar con usted. Tengo varios de sus libros, así que muchas gracias. Qué bueno. Los saludo afectuosamente desde Santiago de Chile. Muy Eh, bien, de buen sitio. eh, Mi pregunta es que en el Apocalipsis se superponen a veces los títulos divinos. Entonces, podemos comenzar donde se define al emisor como el primero y el último, con una clara alusión cristológica. Pero en el capítulo 3 dice, escuchad al Espíritu de Dios. Y después continúa diciendo, refiriéndose, esto lo ha dicho el Espíritu. Entonces, mi pregunta apunta es, ¿qué opina usted si sobre esto superposiciones hay una suerte de comprensión de Juan desde que la cristología va de la mano con la neumatología
y neumatología con cristología. Magnífico comentario. Y a tu pregunta es sí. Cada vez que el vidente quiere destacar un tema de importancia en el libro, incorpora el espíritu. Y el tema más importante al final es cuando dice el espíritu y la iglesia dicen ven. Hasta la parucía tiene que ver con la intervención del Espíritu de Dios. Muy bien, Marco Antonio, muy bien identificado. Quizá deberías, si te interesa el tema, búscate en una buena concordancia y ahora por internet, todas las veces que aparece la palabra espíritu en el libro de Apocalipsis y vas a ver un juego de palabras, números que todos tienen implicaciones teológicas. No son 4 espíritus, ni son 23 espíritus, son 7. No son 53 iglesias, son 7. Y si uno nota las revelaciones, uno nota que en el libro de Apocalipsis, esas 7 veces se va repitiendo en la afirmación y una de ellas es la referencia al Espíritu de Dios. Muy buen comentario, muy buen comentario. Y si hay alguno de ustedes que quiera hacer una buena tesis doctoral con el tema del espíritu y el apocalipsis, vamos a empezar. Muchas gracias. Sí, debemos decir muy claro, porque yo creo que no hemos dicho muy claro, pero el doctor Pagán es el encargado de nuestro programa en el Centro Latino de doctorado en ministerio. Entonces, si ustedes quieren estudiar más con él, porque hay muchos temas, ¿no?, que están apareciendo en el chat, que puede ser proyecto doctoral. Entonces, Sí, solo sí, quiero articular eso, que es, está, y Lexa va a decir más sobre eso, pero solo quise articular. No, estoy viendo temas aquí, tú tienes razón, no lo había visto todo. Alexia, tienes muy buenos temas, así que no se Yo, desanimen, yo por quisiera favor. invitar a una última pregunta y nuestra hermana Rosalba comparte algo en el chat, así es que Rosalba, queremos darte oportunidad que sea nuestra última pregunta y después pasamos a otra sección en nuestra... Rosalba, saludos, saludos cordiales. No sé si me escuchan. Te ¿Me escucho. escuchan? Soy de Puerto Rico, pastor, De buen sitio. de la primera iglesia bautista de Carolina. Así Gloria a que Dios, de buen sitio eres. sí, pastora de la primera iglesia bautista de Ceci es mi Carolina. hermana. Sí, sí, sí. Le pregunto, ¿verdad? El tema del Apocalipsis tiene que ver con expectativa, con esperanza. Muchos de nuestros hermanos y en la iglesia, pues cuando uno ve lo que piensan sobre Apocalipsis, uno ve temor. Pero, ¿cómo nosotros podíamos relacionar y enseñar el libro de Apocalipsis, pero con su relación a todo el mensaje de la Escritura que tiene que ver con salvación y que tiene que ver con esperanza? Muy bien. Una de las cosas que yo recomiendo para se estudia el libro de Apocalipsis es relacionar las imágenes de que aparecen en el Apocalipsis, de cómo esa imagen se manifiesta en el en el resto de la escritura. O sea, no podemos entender cuerno, para darle un ejemplo. Pues para nosotros cuerno es una infidelidad matrimonial. Para el Antiguo Testamento era símbolo del poder, el rey. El Antiguo Testamento, el cuerno significa salvación. Me tomo el cuerno de la salvación. En el Nuevo Testamento es símbolo de poder, de autoridad, de triunfo. La bestia tenía 10 cuernos, poder absoluto. Y en el cuerno 10 le salió un cuernecito más pequeño, es decir, poder completo. No, según el libro de Apocalipsis, no importa el poder que tú tienes, no es un poder que pueda vencer a Dios ni su voluntad. Entonces, es una forma de decirle a los políticos, a las instituciones humanas, que no importa lo fuerte que ellos se sientan, no son nada ante Dios. Y voy a añadir un elemento. Uno de los políticos más citados en la Biblia es Herodes. Herodes mandó a matar a los niños, trató de perseguir a matar a Jesús, su hijo mandó a matar a Jesús de Nazaret. O sea, Herodes. Miren esto bien.
Cuando los sabios del oriente hablan con Herodes, adoran al niño, cuando regresan, la revelación le dice que no se vayan por donde está Herodes, que se vayan por un nuevo camino. Mi humilde opinión es que nosotros querramos mucho a los políticos y los bendecimos y le pedimos que Dios los bendiga, pero no seguimos ese camino. Los políticos están saturados de mentiras y de conveniencias. Y nosotros lo que afirmamos es la verdad y la necesidad de justicia en medio de la sociedad. Nada, creo que es un tema importante para la evangelización Magnífico. y la misión integral, que es el área que Dios me ha permitido trabajar en la iglesia, porque en muchas ocasiones, eh, cuando tú vas a las comunidades, mucha gente te habla de que Cristo va a venir, pero lo ven con temor, lo ven con miedo, ven en la figura ¿verdad? De este Dios que los viene a castigar. Y creo que hay una importancia muy grande en explicar que este es el Dios cercano, el Dios de esperanza, el Dios que quiere que el ser humano sea salvo y que el ser humano sea perdonado y que ha tenido misericordia del ser humano. Así que creo que es un tema importante que hay que trabajar con las comunidades. Magnífico. Mm. Muchas gracias, muchas gracias. Apreciamos su participación y las inquietudes. Y bueno, algunas personas han preguntado si esto se está grabando y si la presentación la van a poder recibir. Claro que sí, usted se ha registrado para esta masterclass, así es que con mucho gusto le haremos llegar la grabación y las diapositivas de esta mañana. Queremos dar lugar ahora a nuestra compañera Lexa Merlo, quien es la consejera de admisiones, que también tiene una información muy, muy importante que quisiéramos compartir con usted como parte de este encuentro aquí con el doctor Samuel. Adelante, Alexa, por favor. Hola, bueno, ya es buenas tardes para nosotros en California. Voy a compartir mi pantalla. Soy la consejera de admisión de los programas de maestría y del doctorado en ministerio. Entonces, en este momento de la sesión, a los que son alumni, les invito a escuchar, tal vez si quieren un poco de las actualizaciones de los programas que estamos ofreciendo ahora en el Centro Latino y tal vez a los o para compartir con amistades también. Entonces, déjenme compartir mi pantalla. Bien, pueden ver mi pantalla, Fuller Centro Latino. Nosotros somos el Centro Latino, Center for the Study of Hispanic Church and Community, y tenemos ya este año, estamos celebrando 50 años de estar sirviendo a la comunidad latina global, y lo hacemos a través de nuestros programas académicos. Ofrecemos 2 maestrías, la maestría en Teología y Ministerio, que es un programa de 20 materias completamente en español y completamente en línea. También ofrecemos la maestría en divinidades, que es nuestro programa bilingüe. Es bilingüe en el sentido que ofrecemos 20 materias en español y 10 materias en inglés. Es un programa total de 30 materias y es completamente en línea también. Pero para las personas que están cerca de Pasadena, California, sí hay la oportunidad de clases híbridas donde el alumno pueda ir en persona, también tiene esta oportunidad de hacerlo. Incluso en las clases en inglés, si hay alguna clase presencial en inglés que quieran participar, tienen la oportunidad de hacer eso con la maestría en divinidades. También ofrecemos el doctorado en ministerio, que justo este año, en otoño 2024, vamos a lanzar el próximo corte dirigido en el corte del 2024 con el doctor Oscar García Johnson, quien va a ser el mentor del cohorte del 2024. Ahorita actualmente el doctor Pagán está
como director y mentor del cohorte del 2022. Entonces, este año, para alguno de ustedes, creo que vi a alguno de ustedes acá que están interesados en el doctorado en ministerio, podemos conversar separadamente también sobre este programa, pero este programa es 12 materias, 48 unidades y 4 años de materias con 4 intensivos presencial de una semana, ya sea en Pasadena, California o en Houston, Texas. En términos de las maestrías, los distintivos de las maestrías, tal vez para la maestría en teología de ministerio, es un programa para pastores, para líderes laicos, y es un programa que llena el prerequisito para el doctorado en ministerio. Para la maestría en divinidades es tal vez decimos la maestría teológica más completa porque contiene 10 clases más que la maestría en teología de ministerio. Sin embargo, ambos programas comparten las primeras 20 materias en español. Y la maestría en divinidades llena el prerequisito para un doctorado en ministerio, para un PhD, y también es el prerequisito para varias denominaciones quienes tienen el requisito de ordenación para sus ministros. Entonces, tal vez es un poco de las distintivas de ambas maestrías. Y en términos de un cohorte, yo sé que es un poco, hay veces el término nuevo para estudiantes, pero el cohorte básicamente es el grupo de aprendizaje y estos estudiantes están como ustedes, se conectan por Zoom con el profesor. Ahorita en esta llamada justo hay alguien de España, hay personas de México, hay personas de Chile. Entonces, nuestros cohortes son bastante similar a esto. Tenemos personas alrededor del mundo, en América Latina o en Europa, e incluso tenemos un estudiante en África, en Senegal, y tenemos estudiantes nacionales también en Estados Unidos. Y está diseñada para que los estudiantes compartan esta experiencia del seminario juntos. Hemos visto en nuestra primera graduación del cohorte de 2020 que estudiantes que no estaban graduando, en el 2020 graduaron, perdón, en el 2020 los estudiantes que graduaron de la maestría en teología y ministerio, sus compañeros de la maestría en divinidades viajaron a celebrar junto a sus otros compañeros. Entonces, realmente pudimos ver que se fomenta una amistad sincera en el cual se celebra el uno al otro, aunque los compañeros de la maestría en divinidades todavía les faltaba 10 clases más, ellos viajaron a Pasadena a estar con sus compañeros. Entonces, vemos realmente esa riqueza de que ocurre en la amistad y también el networking. Carlos, ¿me ayuda con la palabra networking? Las redes o sus conexiones. Son redes globales, porque están compartiendo con pastores en Chile, pastores en Costa Rica, entonces se fomenta ese crecimiento global y comprensión global también del ministerio. Creo que es una apreciación muy importante, incluso para nuestros estudiantes a nivel nacional, porque Estados Unidos continúa recibiendo a muchos inmigrantes de diferentes países en América Latina, y el poder escuchar el contexto de donde vienen a través de sus compañeros es una bendición bastante enriquecedora para el estudiante nacional, pero creo que también para el que está fuera de Estados Unidos, para comprender un poco también de los estudiantes nacionales y de los familiares, ¿verdad? Entonces, es algo muy enriquecedor. También este cohorte tiene una consejera académica. Entonces, usted no está solo cada vez que se va a registrar para sus próximas materias. Tiene reunión con su consejera académica, quien le va guiando y le va informando cuáles son las siguientes materias las cuales usted va a hacer su registro. Este es un poquito de las materias que se van a tomar el primer año. Son los cursos fundamentales y se toman clases como
fundamentos de ciencias de la psicología, formación de vocacional en el seminario, tradiciones cristianas en contexto global, perspectivas misiológicas para la vida, la teología práctica, Nuevo Testamento, y luego después el estudiante se mueve a los cursos centrales y luego a los cursos de concentración. Y la primera parte es la maestría en teología y ministerio y la maestría en divinidades con esas 20 materias en español. Y luego la segunda parte, los cursos adicionales, son los cursos que tomarían los estudiantes que van a hacer la maestría en divinidades. Y ya estos cursos serían cursos en inglés. Entonces es un poco de eso, y cuando después nosotros podemos compartir esto más detalladamente para que usted pueda leer bien un poco de esta información de los cursos. En términos de cómo se ofrece este cohorte, son 11 trimestres consecutivos. Son 3 años bastante sacrificados, pero al final de los 3 años, el estudiante que está sacando la maestría en teología y ministerio en junio 2027 pasa a su graduación, y el estudiante de la maestría en divinidades toma 10 materias más, y más o menos en un año también celebra su graduación. Así que esto es un poco... comenzamos el corte en otoño, entonces es otoño, invierno, primavera y verano. Lo que son las materias. Contamos con contamos con 3 becas. Todos los 3 programas tienen becas, pero específicamente para la beca de la maestría en teología y ministerio y maestría en divinidades, les voy a compartir un poco de cómo luce el costo y la beca. Entonces, el costo del programa de la maestría en teología y ministerio es de $39,568 y es por unidad, y son 76 unidades de teología y 4 unidades de psicología, y la beca del programa es $23,672. Entonces, acá hay también unos costos trimestrales que son... Cada trimestre es $25 y $80 que usted siempre va a ver en su matrícula, tanto el costo por las unidades y el costo estudiantil y electrónico, y la cuota de nuevo estudiante solo se paga una vez al comenzar el trimestre. Después de esta beca, el costo del programa, costo estimado, es de $15,906 por la maestría en teología y ministerio. Y acá puede ver un poco de cómo lucen esos costos en términos de cada trimestre. Y luego esto también yo se lo puedo enviar por correo electrónico, pero como usted ve, anualmente usted está invirtiendo alrededor de $6,123 con la maestría en teología y ministerio, y eso sería por 3 años. Para la maestría en divinidades, el costo del programa es $59,288. La beca es de $35,494. Es lo mismo en términos de cuotas fijas y la cuota de nuevo estudiante. Y el costo del programa estimado al final es $23,794 con la beca que el Centro Latino ofrece. Y también, nuevamente, esto sería el costo estimado para la maestría en divinidades por trimestre. Y ayuda financiera. Fuller ofrece esta beca que les acabo de mencionar. Es realmente la beca más generosa que Fuller ofrece para estos programas. Usted puede ingresar a nuestra página web de Fuller y ver en Tuition las becas que Fuller ofrece para los programas en inglés, y realmente tal vez para la maestría en teología y ministerio ofrecen ellos $540 por 8 unidades, y nosotros ofrecemos por 8 unidades una cantidad que casi es el 60% de beca. Entonces es una gran diferencia en nuestro programa en español, y anualmente el estudiante aplica esta beca. La beca del Centro Latino para estos programas es fija por los 4 años que usted está estudiando. La única manera que usted perdería esta beca si es si su promedio baja
a un 2.5 por ahí. Y nosotros usamos la escala de 4.0. So, sería un drástico cambio en su promedio estudiantil. Y además de esto, el Centro Latino también cuenta con becas adicionales después de que el estudiante ha cursado alrededor de 40 unidades. Contamos con becas a José Arreguín. Carlos, usted se recuerda bien los nombres, pero hay ciertas becas que son para libros y hay ciertas becas que son becas de mérito o reconocimiento. Y esto es para el estudiante que ya ha cursado hasta la mitad de su programa. Entonces, esas pueden ser becas adicionales encima del monto que ya es fijo. También hay ciertas denominaciones que ofrecen becas muy generosas, como los American Baptist. En el seminario Fuller, ellos cuentan con $1,000 por cada 4 unidades. Entonces, en nuestro programa, el estudiante American Baptist recibe $2,000 adicionales y encima de eso puede aplicar para otras becas en American Baptist Mission Home Societies. Y sé que posiblemente presbiterianos y metodistas también en sus denominaciones pueden aplicar a becas adicionales. Y aparte de eso, ¿verdad? Buscar becas externas que de vez en cuando hay, en específico para estudiantes que están estudiando en el seminario. Y aparte de eso, el estudiante nacional puede aplicar a los préstamos de FAFSA con un muy bajo interés. Y en el proceso de admisión hay 2 solicitudes. Hay una solicitud en inglés para el MDiv y la solicitud en español para la maestría en teología y ministerio. Requerimos 3 ensayos y 3 referencias y tiene un costo de $75 que si es necesario podemos ofrecer una exención del costo de la solicitud. Nada más que el estudiante tiene que formalmente solicitar esa exención. Y en términos de los requisitos de admisión es haber completado una licenciatura o haber universitaria o de un instituto bíblico o mínimo contar con alrededor de 2 años de universidad. Por ejemplo, si alguien comenzó la universidad en cualquier carrera en algún momento de su vida, pero dejó de estudiar, si tiene 30 unidades semestrales o 45 unidades trimestrales, puede ingresar a Fuller como estudiante especial siempre y cuando dejó esa universidad con un promedio de más o menos un 80% en sus estudios. Um, la fecha límite de la solicitud es el 26 de julio de este año. Entonces, creo que sí. Esta es la parte final de mi solicitud y quiero abrir este tiempo para preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta específica en lo que es el proceso de admisión. O fui muy rápido y mucha información. Dios te bendiga, Alexa, Rosalba. Mucho gusto, Rosalba. Yo estoy interesada en el programa doctoral. Yo me terminé el grado en diciembre, pero me gradué en mayo. Y tenía la preocupación de si entonces esperaba hasta el corte del 2025 o podía llenar para el 2024. So, usted completa sus estudios en mayo. Yo completé en diciembre, pero me gradúo porque dan una sola graduación en mayo. Perfecto, no hay problema porque la fecha límite es el 26 de julio, entonces podemos recibir una copia de sus transcripts y con esto usted puede, ahí va a incluir tal vez la fecha de su próxima graduación, entonces no tiene que haber ningún problema. Ok, y llenaría las mismas cosas para el programa doctoral. Sí. Los ensayos, etcétera, etcétera. La diferencia es que el programa doctoral tiene un ensayo, creo que es de 5 a 7 páginas de una lectura de Samuel Escobar. Entonces,
la solicitud tiene preguntas específicas y usted va a contestar esas preguntas Ok. específicas y ese ensayo de acuerdo a esa lectura. Y una vez admitido, entonces se llena la beca. Correcto. Ajá. Solo estudiantes aceptados al programa pueden solicitar la beca. Ok, gracias. Dios les Ujú. bendiga. Sí, tenemos una pregunta en el chat de Isaías. Oh, pero es pregunta directa. Sí, hay otra pregunta en el chat, Alexa, Sí, de Gabriel. Gabriel dice sobre la solicitud de beca universal, ¿es diferente o adicional al costo anual estimado que acabas de compartir? La solicitud de beca universal es general para todo el estudiante de Fuller y dentro de esa solicitud se encuentra la solicitud para la beca del Centro Latino. Dentro de esa solicitud trata de match a estudiantes con perfil específico. Entonces, si hay un estudiante que tiene un llamado, digamos, a multimedia, a misiones en África, dependiendo de qué fondos y qué donantes han dado, qué cantidades para ciertas becas, aparte de recibir la beca del Centro Latino, si están buscando un perfil específico y hay fondos para ese perfil específico y usted tiene una similar perfil, puede recibir esa beca adicional. Lo que yo he notado es que la beca del Centro Latino es bastante generosa, entonces pueda que no hayan muchas más becas, pero sin embargo, si es un perfil específico, como les digo, pueda que usted sea otorgado esa beca en específico. Alguien tal vez trabaja específicamente llamado a misiones en África o llamado a contexto musulmán o a multimedia, ¿verdad? Tiene que ser perfiles bien específicos, entonces hay esa posibilidad de becas adicionales. Las becas denominacionales las envían directo a la cuenta de Fuller. So es compatible que usted puede recibir beca de Fuller más beca de la denominación. Ujú. Una pregunta muy importante. Si completas la maestría en ministerio, ¿se podría continuar al MDiv? Se puede, pero no es necesario. Y es muy importante a que si alguien, digamos, llega a la clase 15 y decide, oh, quiero seguir estudiando la maestría en divinidades, es mejor hacer el cambio antes de graduar y seguir después con la maestría en divinidades, que lo puede hacer perfectamente bien, a graduar con una maestría y luego empezar otra. El problema es que al momento que el estudiante gradúa con una maestría, al comenzar otro programa, es considerado un estudiante que ya viene con un programa completo y pierde la mitad de su programa, incluso en Fuller. Si usted te gradúa con una maestría en teología y ministerio y un año después comienza su MDiv, solo comienza con 10 materias porque está transfiriendo la mitad de un programa a otro. Entonces, si tiene la idea de continuar, es mejor hacer un cambio dentro de su programa, incluso ya si está en la clase 19, pero con tal de hacer el cambio antes. Alexa, nota la pregunta de Juan Manuel López. De la totalidad de los estudiantes del Centro Latino, ¿qué porcentaje tienen la beca? 100% de nuestros estudiantes tienen la beca. Entonces, gracias a Dios, y la beca sigue durante todo su programa. Como les mencioné, ¿verdad? Hace poco, a menos que realmente ocurra una crisis estudiantil en sus notas, pero incluso hay veces si llega a ocurrir alguna crisis, hay la posibilidad de volver a recibir la beca, pero se tiene que hacer un proceso con la consejera académica, un proceso ya administrativo para estar como en prueba, cosas así.
Bueno, queremos respetar su tiempo, ya son las 12:30. Doctora Alexia, por favor. Creo que muchos estudiantes acá todavía están, hay unos que ya fueron aceptados, entonces bienvenidos a Fuller, pero si puedes orar por los estudiantes, incluso los aceptados que están en este proceso de seguir Claro, discerniendo si el seminario es para ellos. claro que sí. Y quiero decir algo antes de orar. La presentación del doctor Pagan fue un buen ejemplo de la educación que ofrecemos en Fuller. Porque nuestro llamamiento como Fuller es equipar líderes para un liderazgo más profundo del liderazgo típico. Seminarios denominacionales equipan estudiantes para servir en su denominación, en su contexto. Nosotros tenemos la llamada, yo creo es llamada divina, de capacitar líderes para el globo, para la iglesia global. Entonces, estos líderes necesitan una preparación más profunda. A veces yo digo, estamos buscando los tremendos y las tremendas, los que quieren pensar por sí mismos. Entonces, voy a orar para discernimiento. Dios Santo, te alabamos, te glorifiquemos. León de Judá, Cordero de Dios. Aleluya. Pedimos, Señor, tu bendición especial sobre cada persona que está llegando a Fuller, que está considerando si tú estás llamándole ir a Fuller, para que por fin esta iglesia mundial y este contexto, este mundo, este contexto internacional, lleno en este momento, Señor, de gran necesidad, de injusticia, de confusión. Nosotros estamos enfrentando un mundo en crisis. Pedimos, Señor, que tú levante, que tú prepara líderes para responder a esta crisis con el poder de tu evangelio, con una visión profunda y la capacidad de transmitirla. A tu gloria, Señor, al beneficio de tu pueblo, a la transformación de tu mundo. En el nombre precioso y bello del Señor Jesús.